Arranca la semana política con los datos que mueven la agenda. Analizamos Plaza Pública en Infinita, en la 100.1, con Catalina Edwards, Roberto Isixson y Rodrigo Bravo, en la 100.1, infinita.cl y YouTube. Infinita, palabras con poder. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Plaza Pública en Infinita. Semanas cada vez más cruciales, más intensas en materia de noticias políticas y por supuesto tenemos la nueva encuesta Cadem para ir entregándoles a ustedes el desglose de este estudio semanal que viene lleno de señales políticas, también de señales emocionales a propósito del estallido social que tiene un nuevo aniversario esta semana. Tenemos también en ADE y mucho más que conversar con nuestros panelistas, conductores, parte de este programa, Roberto Isixson, la familia. Gerente general de Cadem. ¿Cómo estás, Roberto? Muy buenas tardes, muy bien. Rodrigo Bravo, editor de política de Megamedia, el hombre más ocupado. Hoy sí, estoy ocupado esta semana. De Megamedia, pero por lejos esta semana. Esta semana terrible. Y tirando bichos, más me parece. No, soy algo pasajero. ¿Cómo estás, Rob? Bien, pues, como dices tú, Cata, con un montón de intensidad, porque Sí. Megamedia, Radio Infinita, es mega partner de NADE. Por primera vez, Icare logra hacer un acuerdo con un medio de comunicación para transmitir en exclusivo por señal abierta en ADE desde las 12:45. Así que ahí vamos a profundizar en eso. Tenemos harto que contar. Sí. Oye, Roberto, partamos por la encuesta que nos trae un escenario electoral que no se ha movido mucho en el último tiempo, hay que decirlo. Parece ser que la primera vuelta ya está más o menos jugada. ¿O tenemos que esperar todavía alguna señal a propósito de la franja y los debates? A ver, yo creo que lo que podemos decir es que el escenario es de estabilidad, es cierto. Ha variado poco en las últimas semanas, se mantiene en primer lugar Janet Jara con un 28%, en segundo lugar José Antonio Caz con un 23%, y yo estaba mirando, lleva las últimas 3 semanas consecutivas, se ha mantenido en ese 23%. Si las elecciones fuesen el próximo domingo, como decimos nosotros, la segunda vuelta sería entre Janet Jara y José Antonio Caz. Luego, en tercer lugar, con un 14%, Evelyn Matei, estable también. Johannes Kaiser, 11%. Franco Parisi, 10%. Harold Mayne Nichols, 3%. Marco Enrique Minami, 1%. Eduardo Artés, 1%. Y el 9% no sabe, no responde o no votaría. Es un escenario, como hemos dicho, de muy estable. Sí. Es un escenario que, de hecho, si uno compara la primera semana de julio, que es la semana post primaria, con respecto a esta semana. La primera de agosto. La primera de agosto, perdón, ¿cierto? Con respecto a esta semana, la verdad es que el escenario prácticamente no se ha movido nada. Está un poquito por debajo de lo que estaba marcando esa semana Evelyn Matei, unos 3-4 puntos bajos. José Antonio Caz, 2 puntos bajos. Y el resto exactamente igual. Y han pasado cosas esta semana, o sea, no es que... Han pasado cosas, pero en general yo creo que el factor más relevante de esta elección es que los movimientos que se dan entre semanas es candidatos de oposición quitando o sumándose votos entre ellos. Si baja un punto Evelyn Matei, eso se va o a Caz, o se va a Kaiser, claro, o se va a Parisi. Si cae un punto Caz, se va a Matei o se va a Kaiser. Entonces, en el fondo, esta competencia de primera vuelta es una competencia o una gran primaria de la oposición. Yo creo que eso es un factor interesante porque evidentemente cuando conozcamos el resultado de la primera vuelta va a cambiar la dinámica y probablemente Janet Jara, que tiene un piso muy sólido de primera vuelta, pero sabemos también un techo muy cercano a ese piso, debería tener una opción de poder mostrar un poquito más y de tener un poquito más de control de agenda de lo que ha hecho hasta ahora. ¿Cómo se controla la agenda estos días? Está difícil, porque van a pasar muchas cosas. Ya decíamos lo de NADE, parte de la franja. En la franja parte el viernes. En la franja parte el viernes. Tenemos aniversario del estallido social, que ya lo vamos a analizar con más detalle. Pero porque los candidatos en las últimas semanas han tenido estrategias más o menos similares, que es la participación en programas políticos, en TVN, en Mega, al que no hasta ahora no ha confirmado José Antonio Caz. Oye, ¿lo han emplazado harto a propósito de lo mismo? Lo han emplazado harto. Y yo no sé cómo ven ustedes la estrategia que tomó el comando de Evelyn Matei, porque si nos vamos un poquito más atrás, partimos con el Chavo Préstamo,
que fue uno de los primeros pinchazos en la rueda de José Antonio Kast. No lo supo explicar, nunca... Terminó con Yomo PGU. Claro, lo dio vuelta con Yomo PGU, el tema ya pasó, al menos en lo mediático. Y lo dividió en 3.000 y 3.000 al final. Exacto. Como tengo que pasar igual por el Parlamento. No, es que lo primero es echado préstamo, que es distinto a los 6.000 millones. Estoy pensando lo de los 6.000 millones. Claro, lo de los 6.000 millones no lo ha sabido explicar. Hasta ahora él dice recorte de operadores políticos, no dan la cifra. El gobierno, Janet Jara, la propia Evelyn Matei, lo han emplazado a si va a recortar proyectos sociales, y eso hoy día no lo ha sabido explicar bien ni su comando, ni el propio José Antonio Kast. Y creo que esa estrategia a Matei no le está funcionando, no solamente porque las encuestas se están moviendo más o menos parejas, sino porque hay un sector de la población, y es cosa de conversar con varias figuras de Chile Vamos, que cree que la confrontación entre derechas no es la fórmula para sumar mayor adhesión de cara a la elección de primera vuelta. El día domingo, Luciano Cruzcoque incluso fue otro paso más allá, que es decir que a él no le extrañaría, estoy parafraseando, que haya sectores integrantes del comando de Matei o de Chile Vamos que no estén decididos a votar por José Antonio Kast. Eso lo ha dicho demócratas, eso lo han dicho sectores de Bópoli, no tan tajante, pero aquí hay una tremenda pregunta que Matei no se atreve a contestar o no quiere contestar, es si ella va a apoyar a José Antonio Kast o no. Si volvemos hace 4 años, ella hizo campaña por José Antonio Kast, salió en terreno con Paula Daza, en ese minuto era la dupla que se desplegaba a nivel nacional para esa segunda vuelta presidencial. En este caso está muy lejos eso de ocurrir. Yo me atrevería a decir que Matei nunca va a decir que va a apoyar a José Antonio Kast en segunda vuelta, y si lo hace va a ser un poquito así como lo hizo Marco Enrique Ominami con Eduardo Frei. Pero espera, a mí me parece de esto de suma relevancia, digamos, y que evidentemente puede tener un efecto real sobre la segunda vuelta. Primero, yo no veo a las campañas con la misma estrategia. Yo creo que Evelyn Matei la semana pasada tuvo un giro relevante a ir contra José Antonio Kast. Sí. Y lo transformó desde mi punto de vista en una cuestión que más bien parece más personal que incluso política. Si no me equivoco, en la radio Rock and Pop, sí, ahí le preguntan a Evelyn Matei si va a apoyar a Kast o algo así, y ella responde: es muy difícil apoyar a alguien que está disponible a cruzar los límites como lo ha hecho, estoy parafraseando como dice Rodrigo, y instala la duda sobre el respeto institucional y democrático de José Antonio Kast en esa entrevista. A mí me pareció que eso efectivamente pone un nivel de tensión distinto dentro de Republicanos y Chile Vamos, instala en un tono diferente la conversación. No tiene rédito electoral, no ha convencido con esas declaraciones que un votante de Kast pase a Evelyn Matei, ni tampoco uno de Kaiser a Evelyn Matei, ¿cierto? De hecho, la campaña Matei estaba hace 4 semanas atrás marcando 18 y hoy día están 14. Pero evidentemente tiene efectos reales y complejos. O sea, las encuestas de segunda vuelta, que hoy día le dan 11 puntos de ventaja a Kast sobre Jara, 12 puntos a Matei sobre Jara, se basan en una pieza que es inconclusa. No conocemos el resultado de primera vuelta. Claro. Una vez conocido el resultado de la primera vuelta, esa dinámica va a cambiar. Se puede volver más competitiva, se puede volver más incierta. Sabemos que un 40% del electorado de Evelyn Matei hoy día, en un escenario de segunda vuelta, Kast Jara te dice no sabe, no responde. Pero imaginemos entonces que, dado el hecho, 16 de noviembre, 9 de la noche, fuera José Antonio Kast, como dice la encuesta hoy día, que pasa a segunda vuelta. Evelyn Matei no llega a saludarla. Al día siguiente en la mañana tampoco llega. ¿De qué vamos a estar conversando todos en Chile? Entre primera y segunda vuelta no vamos a parar. Son 3 semanas. Sí. Entonces, la primera semana se te va a ir completa hablando de que Evelyn Matei no apoya a José Antonio Kast. Esa es la estrategia de las oposiciones. A mí me parece que es probablemente uno de los hechos políticos más relevantes que tengamos hoy día, que le pone incertidumbre a una elección presidencial que está estable, ¿cierto? Pero que no está resuelta. Bueno, pero aparecerán sus descolgados en su momento también. O sea, si a ella no le va bien en la primera vuelta, y no le va bien porque un 14% es
hoy día lo que muestra la Academia es que no le va a ir bien en la primera vuelta. Está empatada estadísticamente con Kaiser. Pero imagínate, si a ella no le va bien, también existe el riesgo de que la dejen sola. Y que empiecen a aparecer los descolgados, que se empiecen a sumar. En las próximas, estamos hablando de los próximos pero 4 por semanas. La primera vuelta, dices tú. Pero claro. O ya el 16 de noviembre a las 9 de la noche. Por eso me llama la atención a mí la estrategia. Finalmente, de ir el con gesto, personalmente el gesto contra de Kast. ella va a depender en relevancia y peso Bueno, mediático. cuánto marque. Cómo le vaya. Por supuesto. Porque si no le va bien, finalmente ese gesto también pierde relevancia política. Sí, pero a mí lo que me pasa es que tengo la impresión de que a esta altura lo que pasó la última semana, de nuevo, no es político. Es una cuestión personal. Es personal. Y eso evidentemente tiene efectos relevantes pensando en una segunda vuelta, ya sea con Kast ya sea con Matei. Porque ya José Antonio Kast se ha cansado de decir una y otra vez que va a apoyar a quien sea. Sí. ¿Por qué se instala como esa desconfianza sobre Kast? Bueno, sobre lo que realmente puede hacer, más allá de lo que son los votos, comunica. Yo creo que son los votos, que en el caso de Matei llegó al convencimiento, al parecer, de que José Antonio Kast está detrás de los votos. Claro. Y que él es el culpable de este hostigamiento vía redes sociales, ¿no? Yo creo que ella... No sé cuál podría ser la otra razón. Yo creo que esa es sin duda el punto clave, porque... Y no solamente porque se atacó personalmente a ella con que tenía Alzheimer, que fue lo que más conocimos públicamente, sino porque también se habló en redes sociales de la enfermedad de su marido. Y eso, según lo que yo he podido reportear, cambió el tono de Matei hacia José Antonio Kast. Ella no ha tenido dudas en asegurar que viene de los republicanos. José Antonio Kast le preguntaron el otro día en Radio Pauta y dijo, bueno, si tengo que pedir perdón, pido perdón. También parafraseando, no estamos claros con la frase. Pucha. Claro, replicó de hecho una frase que le había dado a Connie Santamaría. Pero claro, sin el Pucha, lo siento. Claro, lo pero siento. No asumiéndolo como algo de él. Digamos. Exacto. Entonces, desde ahí se marca un punto de inflexión. Y lo otro es que también hay la convicción de un sector del comando que ella le puede robar votos solo a Kast. Que, bueno, según la encuesta, difícilmente el voto Jara va a pasar a Matei. Pero hay una esperanza, en ese sentido, de que haya un voto oculto. Ese, ¿cómo se llama? La espiral del silencio. Sí. Ese voto oculto que desde la exconcertación esté dispuesto a cruzar la línea a votar por Matei por verla más cercana. En silencio. Claro, pero a mí me pasa algo con ese debate del voto oculto que me parece que hay que dedicarle un segundito. Primero, hemos planteado en distintas ocasiones que la gran diferencia con respecto al 21 es que hoy día no hay indeciso. Antes eran un tercio, hoy día son apenas 1 de cada 10. Entonces, ¿qué es el voto oculto? El voto oculto sería alguien que hoy día dice Jara y se va a cambiar a Matei. Que hoy día dice Kast, declara que va a votar por Kast y se va a cambiar a Matei. En general, el voto oculto es algo que se esconde en la no respuesta. Yo te digo, mira, no sé, no respondo, no voto. No. Y está medido, Roberto, Pero hoy día, ¿con cuánta certeza voto por? Bueno, hemos preguntado en distintas oportunidades con cuánta seguridad votaría por, y aquellos dos candidatos que tienen más alta seguridad de voto en primera vuelta son Kast y Jara, que se mueven en torno al 30%. Es cierto que hay un votante de Matei, que es el más grande, el grupo más grande de Matei es el que dice, yo podría votar por Matei. Pero ese yo podría no necesariamente pasa por la primera vuelta. Entonces, con esto, por definición, el voto oculto está oculto. ¿Cierto? Uno hace esfuerzos por tratar de encontrarlo, ¿cierto? Pero está oculto. Pero a mí lo que me extraña de esta discusión del voto oculto es que en el fondo estamos, dado que hay tan pocos indecisos, que en verdad esos indecisos tienen un carácter más bien de no votantes, lo que estamos planteando entonces, si creemos en la hipótesis del voto oculto, es que hay gente que hoy día explícitamente te dice voto Jara o voto Kast, claro, y que llegado el minuto de la urna se va a cambiar a votar por Matei porque no la convenció o por el carácter comunista o el carácter republicano. A mí no me cuadra, fíjate. Yo tengo otra duda o inquietud o incerteza. ¿Qué pasa con ese voto Kaiser? Porque si Matei le quiere rajuñar voto a José Antonio Kast, pareciera ser que no le está resultando, ¿cierto? Pero llegaría hasta Kast. Difícilmente va a llegar al voto Kaiser, porque pareciera ser un voto mucho más ideologizado, que se está estableciendo. El voto Kaiser es un voto Kast. O sea, todo el flujo, el aumento de Kaiser de las últimas 6 semanas, cuando sube de 5 a 11, es la caída de Kast desde cuando estaba marcando 29 y hoy día está en 23.
O sea, el voto Kaiser transita desde el voto Kast. No viene desde el voto de Matei. Matei logró estabilizarse en base también a la caída un poquito con Antonio Kast, a los movimientos que puede haber en Harold Mike Nichols, que llegó a estar en 5, hoy día está en 3. Quizá esa visita al comando el 16 a las 9 de la noche Es más clave. es más Claro, relevante. hay sectores de centro izquierda, efectivamente, que uno podría decir pequeños grupos de centro izquierda que apoyan la candidatura de Matei, pero no es difícil pensar que el voto de Matei en primera vuelta pueda venir hoy día de alguien que está en Kaiser o que está en París. Son votos muy convencidos, o sea, son relaciones muy personales incluso. ¿Te fijas? Sí. Estamos en Plaza Pública en Infinita con Roberto Isixson y Rodrigo Bravo, analizando la última encuesta de Plaza Pública en una semana muy relevante. Mañana tenemos ENADE y tenemos el aniversario del 18 de octubre. Seguimos hablando sobre eso en Plaza Pública. Analizamos los datos más relevantes de Plaza Pública en Infinita con Catalina Edwards, Roberto Isixson y Rodrigo Bravo en la 100.1. Bueno, un capítulo muy interesante que trae la encuesta esta semana se refiere a el estallido social. El 72% de los chilenos lo sigue viendo como una expresión de descontento generalizado, aunque crece la sensación de que también hubo violencia organizada. Además, un 63% considera, según este estudio, que el país está peor que antes de 2019, un 63%, y casi la mitad piensa que podría repetirse un nuevo estallido en el futuro. Este fin de semana tuvimos algunas entrevistas, Susana Jiménez de la CPC, a propósito del tema de la paz social, mucho ruido y temor respecto de lo que podría pasar con paralizaciones y movilizaciones a partir del próximo año, y creo que ese tema también se empieza a tomar en la agenda, Rodrigo. Sí. Yo quería partir esto preguntándoles algo, porque creo que esta es una de las noticias en la cual uno se acuerda exactamente lo que estaba haciendo. Yo te diría que en los últimos años del terremoto, del 2010, Total. nos podemos acordar perfecto en qué estábamos, el estallido social, cuando parte la pandemia, la muerte de Sebastián Piñera. Yo creo que son recuerdos que uno tiene clarito, medio grabado. ¿Tú te acuerdas qué estaba haciendo para el estallido? Fue el rechazo. El rechazo. ¿Y para el estallido te acuerdas qué estaba haciendo? Sí, me acuerdo perfectamente. A ver, cuenta. Estaba saliendo de mi casa a un asado. No, perdona, el mismo día. Sí. Yo estaba pensando en aquel día en que se paralizó Chile, ¿te acordáis? Y Piñera iba a salir y no salía. No, estallido social, estábamos en la oficina. Claro, y Era en un viernes, lugar estábamos en la complicado. oficina, Lion con Andrés Bello, y empezábamos a recibir las noticias de que el metro dejaba de funcionar y teníamos que tomar la decisión de si dejábamos que la gente se fuera a sus casas. Y no sabíamos bien qué hacer porque esto era 4 de la tarde, hasta que liberamos en el fondo la salida, y creo que todos colaboramos un poco al caos, porque lo que se generó y lo que veíamos que se empezaba a generar con el bloqueo del metro era cientos de millones de personas, no cientos de millones, uno podría decir, Caminando. de personas caminando por las calles sin poder acceder al transporte público, y de alguna manera también dando como una suerte de legitimidad, por así decirlo, a la calle, ¿no? Que la calle se reunía en torno a lo que estaba pasando. Y fue un día bien traumático. Y después se empezó a quemar el edificio en él. ¿Te acordáis? Sí, pues de parte de los metros. Hay parte de los metros. Yo me acuerdo que me iba a Brasil al día siguiente de vacaciones. Me había tomado 2 semanas. Tuve que reducirla a 1. Y salí sin cachar ni una. No estaba viendo tele, no estaba escuchando radio y iba a cortarme la barba. Yo iba a la barbería en esa época en el barrio Las Tardes, imagínate. Salgo de mi casa, que vivía en Providencia. Bien hipster, ¿ah? Sí. Claro, Sí. sí. Vivía en Providencia. Pongo Waze, como para llegar más rápido. Es la misma que se le corta al presidente Boric, ¿no? No, es la misma. Con No, ahora Valenzuela, me cambié. coinciden, creo que- ahora me cambié. Pero sigo con la misma barbera. Ale Barbera y Barber Roca, por si acaso alguien la quiere buscar. Y parto, camino a Las Tarrias y el Waze me empieza a tirar hacia Ñuñoa. Qué cosa más rara de haber un choque. Sigo hacia Ñuñoa, llego hasta el Estadio Nacional. Yo dije, ya, voy a prender la radio, voy a dejar la música y voy a poner la radio. Y efectivamente empiezan a relatar lo que estaba ocurriendo. Llevaba 1 hora, no pude, me devolví a la casa y ahí prendo el televisor. Y empiezo a darme cuenta que estaba la embarrada. Finalmente igual me fui a Brasil al día siguiente. Tenía que irme a las 8 de la mañana. Pero no soltaste el teléfono. No, tuve que trabajar la semana que estuve ahí. Semana completa. Obvio. ¿Y tú en qué estabas, Cata? Yo había renunciado a Mega Nah, justo. y tenía el último reemplazo de Central que me tocaba justo el viernes 18. Así que me fui a mi casa y volví a las 5 de la tarde, me senté a la transmisión, porque no estaba la Sole, no estaba Repe, no estaba Neme, y me paré a las 5 de la mañana del Heavy.
Fue sí. duro para los medios también. Durísimo, porque Durísimo. ¿sabes qué? Fue súper duro y qué bueno que ponga el punto, Roberto, porque los medios también fuimos apuntados. Acá pasamos harto susto. Tuvieron que cerrar las puertas. Sí, claro, y estábamos tenemos que salir con mucho Acá cuidado. entraron bombas Molotov. Fue súper heavy, o sea, súper duro en términos como de seguridad en los medios, porque también fueron blanco de ataque. Y fueron blanco de ataque en parte porque tampoco tuvimos la respuesta oportuna en ese momento de las autoridades, porque nadie habló. O sea, no había ni una sola vocería, que a mí me tocó también en un momento decirlo, como no tenemos vocería de nadie para hablar y para entender qué está pasando. Mientras mostrábamos una y otra vez las imágenes de las estaciones quemadas. Alcancé a escuchar en la mañana en T13 a Carlos Peña, que hay que reconocerle Sí, que el pulso es una voz generacional. que se mantuvo siempre, uno podría decir hoy día, del lado correcto de la historia, que no se 100%. vio afectado por las tentaciones que dejó el estallido social. Y en el fondo esa lucidez que tiene hoy día para dar cuenta de esa pérdida de racionalidad que vivió el país, y de la cual todos de alguna manera fuimos responsables, Sí. y él acusa obviamente de la falta de racionalidad asociada a la violencia, evidentemente, pero también a aquellos que por acción u omisión fueron validándola en el camino. Sí. Entonces, súper interesante repasar esa columna. esa columna, ¿cierto? Y la conversación de Carlos Peña. Yo creo que es una de las Pulso generacional, nunca se me va a olvidar. una de las mentes que entendió muy bien lo que significaba el estallido social y las implicancias que ha tenido todavía. Sí. Yo sigo creyendo que con el estallido social abrimos un proceso que no hemos logrado cerrar. Sí. Que obviamente queda, por así decirlo, truncado por la pandemia, después canalizado a través de los procesos constitucionales fracasados ambos, pero de alguna manera no hemos logrado todavía ponernos de acuerdo como país, que es lo que queremos y hacia dónde vamos. Sí, y tú decías que todavía no se ha cerrado el capítulo, ¿ah? ¿Y cuánto crees tú, en vista a las cifras que trae la encuesta esta semana, se va a tomar la agenda presidencial? O sea, estamos de acá, suerte para algunos es día sábado, no va a estar en la contingencia a mitad de semana. Perdón, pero en particular para la izquierda, la candidata Janet Jara la puede complicar, ¿no? Sí, pero yo creo que el estallido social este año no es tan emblemático, es el año 6, no es el año 5, estamos ya muy insertos en la lógica de la campaña misma. Salvo que pase algo. Salvo que, claro, que hay algo de violencia en la calle, que hubiera algún hecho que nos haga un refresco de memoria, me parece que no va a ser un gran tema de la campaña. Yo creo que al final queda tan poquito para la elección presidencial que esto va a estar marcado por los 3 debates, el de Mega con mañana, el de Canal 13 que es el 20 algo de octubre, el de Anatel que es la última semana, y el inicio de la franja. Y poco espacio más para temas adicionales. De hecho, creo que ya los temas de fondo están jugados, o sea, las propuestas están jugadas. Me parecería muy raro que a esta altura del partido alguien apareciera con un conejo debajo del sombrero diciendo: mire, tengo una propuesta espectacular que va a movilizar el electorado. Y creo que esto más bien va a terminar jugándose en la dimensión más de forma, en lo más performático, que en temas de fondo. Sí. Hay un dato de la medición a propósito del estallido que me llama harto la atención. Comparado con octubre de 2024, la pregunta o lo que formula la encuesta es: ¿la violencia en las calles es legítima y justificable porque ha permitido avanzar en cambios políticos y sociales? El año pasado, el 5% decía de acuerdo y este año el 20% dice. 2 de cada 10. Volví un poquito a lo que venía mostrando el 23, lo conversábamos antes de entrar. Yo creo que eso tiene que ver con que los 5 años del estallido fueron una fecha muy emblemática, ¿cierto? Los medios de comunicación conversaron y se instalaron grandes temas. Hoy día apareció como mucho menos relevante. Sí. Entonces vuelve como un poquito a moderarse. Pero cuando uno ve la encuesta completa, a mí me parece que a 6 años del estallido han pasado cosas que son importantes. La primera es que si es que antes era solo descontento social generalizado, hoy día parece ser leído el estallido como una mezcla, ¿cierto? Entre descontento social, pero también violencia organizada. Ha perdido total legitimidad mayoritaria. Esa legitimidad de la violencia que vivimos a través de la primera línea, del perro matapaco, de la Plaza Dignidad, de la desconfianza hacia Carabineros y las Fuerzas Armadas, De los emblemas. del uso efectivamente de la bandera.
Entonces todo eso ha vuelto a su lugar correcto. De hecho, yo soy de los que cree que es bastante probable, y la opinión pública en su mayoría también, especialmente aquellos identificados con la derecha, con la centro derecha, creen que van a volver las movilizaciones. O sea, yo creo que efectivamente a las tesis van a volver, que van a volver los ciclistas furiosos, que van a haber... Es que este año no hemos tenido nada. En los últimos 4 años, pero nada. Yo creo que eso va a volver, de alguna manera. Sí. Algún movimiento estudiantil, algún movimiento que esté en contra de algún proyecto minero, algún proyecto hidroeléctrico, algún proyecto de esa naturaleza. Vamos a tener ese tipo, pero de movimientos sociales, y la gente está de acuerdo en general con que existan. Lo que no creo que independiente sea Kass, Jara, Matei, Kaiser, incluso Parisi, lo que no creo es que cuenten con legitimidad. Yo creo que lo que el proceso que estamos viviendo, los niveles de temor asociados a la delincuencia, la gente quiere orden, la gente quiere seguridad, quiere poder trabajar, quiere progreso. No veo espacio para que perdamos la racionalidad como la perdimos en el estallido social. Oye, y este dato, creo que podría afectar a la campaña, ¿o no? Cuando preguntan por el retorno de las movilizaciones violentas, y se plantea que si gana un candidato de oposición, lo mismo que mencionabas tú recién, un 52% cree que es muy probable que vuelvan las manifestaciones violentas. Es harto, ¿no? Es harto. Y ese relato creo que lo puede empujar un poquito a la izquierda, como que da un poco más de estabilidad al país que gane una candidata como Janet Jara. Claro, pero es la derecha principalmente. ¿Te fijáis? Sí. Después de la apertura, es la gente derecha la que le tiene miedo a la izquierda. Entonces no sé si le conviene a Janet Jara esta cancha. No le conviene, porque en el fondo, si tú instalas la idea de que con Kast o con Matei vuelve la violencia, lo que estás instalando es que la izquierda va a ser violenta. Entonces es algo que no le conviene ni a las candidatas de derecha, ni tampoco a la candidata de la izquierda, ni al gobierno. El que lo dijo fue Eduardo Ortesi, ¿eh? Bueno, claro, pero marca entre 0 y 1. Que el que lo diga es una candidata que tiene 30% de los votos, es distinto. Entonces yo creo que es un juego suma 0. Sí. Oye, estamos con Rodrigo Bravo y Roberto Isixson en Plaza Pública en Infinita, mirando con atención la última medición que realiza Academ semana a semana con el escenario social, como hablábamos recién, pero también político. Vamos a hacer una breve pausa comercial, estamos en Radio Infinita y ya seguimos con este interesante análisis. Analizamos los datos más relevantes de Plaza Pública en Infinita, en la 100.1, infinita.cl y YouTube. Infinita. Palabras con poder. Estamos de vuelta con Catalina Edwards, Roberto Isixson y Rodrigo Bravo. Es Plaza Pública en Infinita, en la 100.1, infinita.cl y YouTube. Infinita. Palabras con poder. Ya estamos de regreso en Plaza Pública en Infinita con Rodrigo Bravo, nuestro editor de política en Mega Media, y Roberto Isixson, gerente general de Academ. Oye, vamos a tener en un momento más el dato bajo llave que nos guarda, se reserva Roberto, de la encuesta Academ, pero convengamos que llegaste un poquito tarde hoy día, Roberto. No, pero déjeme contarle una nota, porque así como a la Cata le gusta correr, a mí me gusta comer. Ya. y se nota menos, sí, algo estoy haciendo. Estoy un poquito la pega, así, equilibrando el hobby, ¿cachai? Yo hace 3 meses con unos amigos dijimos vamos a Lima y alcanzamos a reservar en un restaurante que se llama Maidó. Y entre medio de que reservamos en Maidó, que era un gran restaurante muy conocido en limeño, 3 semanas después salió escogido por los 50 Best como el mejor restaurante del mundo. Entonces tuvimos una experiencia maravillosa, obviamente, en Lima, increíble. Qué suerte que encontraste reserva. Es que la encontré antes de que fuera nombrado el número 1, ¿cachai? Fue se alinearon esos astros, ¿cierto? Hoy día, para que sepáis, la gente primero reserva y después paga pasaje. Sí, pues. Más difícil, es mucho más difícil así reservar. Se va a Lima. ¿Te fijáis? Sí. Entonces, hoy día, en la mañana, me invitó Senko Sud a su primer Senko Talks del año. Con Matías lo hace el CEO. Lo hace Rodrigo Larraín, CEO, y la Marisol Fernández, que es la VP de Asuntos Corporativos, en el Sky Costanera. Además, entonces, increíble. Oye, el Sky Costanera, yo no sabía, pero es el edificio más alto de Sudamérica. En el piso 62, viendo todo Santiago, una cuestión maravillosa. Y el invitado era no más ni menos que Mitsuharu
Mitsuhara Sumura. Sumura, Micha, como le dicen, que es el cocinero, el chef ejecutivo de Maido. Entonces él contaba en el fondo desde el proceso de origen de Maido y el propósito de Maido, súper interesante, pero me quedé con una cuestión que me encantó y que quería compartirla con ustedes, que es ¿cuál es el propósito hoy día de Micha y qué lo mueve? Y él dice una cuestión que le encontré preciosa, él quiere democratizar las cosas deliciosas. Entonces está en todo un proyecto de, por ejemplo, junto con Senco también, en Perú, ya llegó a Estados Unidos, a Fresh Market, y va a llegar pronto a Chile. Todas las salsas que se usan como base de la cocina peruana en Maido van a estar disponibles, ya están disponibles en estos supermercados. Entonces, el rocoto, que el ají amarillo, porque su objetivo es democratizar. Que en el fondo la gente que no puede acceder a Maido pueda vivir una experiencia Maido en su casa. Y lo está haciendo también con unas pollerías, unos restaurantes donde el fondo el pollo es el eje central, digamos, y me pareció súper entretenido, buenísimo, súper inspirador, y obviamente estamos hablando de hoy día el chef número 1 del mundo. Totalmente. Pues es una tremenda experiencia. La inflación de servicios en Chile ha estado muy persistente en el último tiempo y tiene que ver con vivir esta experiencia que tú relatas muy bien. Después de la pandemia, la gente cambió su manera de gastar y de vivir. O sea, el concepto de vivir ahora, de disfrutar también en el entorno de paz social, de poder salir tranquilo a la calle, está asociado justamente a vivir este tipo de experiencia. Y la gente está dispuesta a pagar, porque comer en el Maido, o sea, cero accesible, cero barato, pero la gente ya está dispuesta a pagar 230 lucas para ir a un recital, a pagar más de $100 en un restaurante, y así. Y es súper interesante lo que pasa en términos sociales con el comportamiento de la gente, también emocionalmente en esa experiencia. Oye, y en eso uno debería hacer un llamado a los candidatos presidenciales y de repente, Rodrigo, para que pase una pregunta. Santiago en la noche está muerto. Sí, pues. Las cocinas están cerrando a las ¿Y eso por seguridad? 10 y media de la mañana, 10 y y media de la afecta noche. todavía más a las mujeres. Lima, Madrid, son ciudades que vibran hasta las 1:30, 2 de la mañana, calles llenas, restaurantes llenos. Aquí uno va al cine y quieres ir a comer y ya está todo, no hay una cocina abierta. Sí. Ahí hay un llamado. Pero eso es seguridad. ¿Es seguridad? Pero es seguridad, es pospandemia, es 40 horas, es doble turno. Es doble turno también. Yo creo que es habría que hablar con algunos expertos, pero... Yo hablé con Paz Ciudadana la semana pasada con Daniel Johnson y es seguridad, o sea, 100%. Y afecta todavía más a las mujeres, o sea, salen mucho más los hombres de la noche a comer que las mujeres. Solo. Temas. Sí. Oye, bueno, ¿vamos con el dato bajo llave? Vamos con la dato bajo llave. Esto es El Dato Bajo Llave de Plaza Pública en Infinita. Tenemos entonces dato bajo llave, aquí lo estaba buscando. Oye, uno de los temas que me parece que son más importantes y destacables de esta encuesta en particular, porque vemos estabilidad en relación a los candidatos presidenciales y también estabilidad en torno a las percepciones generales del estallido social. Yo quiero destacar cómo ha venido creciendo el optimismo con respecto al futuro. Ya lo habíamos dicho en otras oportunidades, durante los últimos 4 años en Chile predominó el pesimismo, que son los 4 años casi de gobierno del presidente Boric, hasta mayo, cuando comienza a darse vuelta la curva y empieza a crecer el optimismo, y hoy día llega a un 53% de aquellos que están más optimistas que los que están pesimistas, que caen un 22%. Es el nivel más alto de optimismo desde marzo del 2022. Y eso vino acompañado con un cambio significativo de la percepción de que Chile va por un buen camino, que la evaluación personal económica llega a su punto más alto también desde marzo, que mejora un poquito, pero mejora la percepción de progreso económico, que mejora de manera significativa la percepción de progreso y de la capacidad de poder adquirir bienes y servicios, de consumir, y vemos un cambio entonces notable en todas esas dimensiones, que creo están empujadas por esta renovación de expectativa que tenemos con respecto al futuro. Yo de hecho estuve mirando ahí qué pasó en mayo, qué pasó en junio, cuáles son las buenas noticias, y en general la única explicación es que es la renovación de expectativas que genera la elección presidencial. Claro. Sí, o sea que independiente de por quién votes, Jara, Kast, Matei, el que sea, tú estás depositando tu expectativa en esa persona de que vamos a lograr
ganarle la batalla a la delincuencia y al crecimiento económico. ¿Eso quiere decir que el pesimismo lo representaba, lo personalizaba Boric? No necesariamente, porque pasan todos los gobiernos un poquito, pero yo creo que lo representaba la inseguridad, la falta de crecimiento económico, la inflación, el costo de la vida, la inmigración. Y como esos son temas que no lograron resolverse durante este gobierno, ¿cierto? Estamos depositando en el que viene, ¿cierto? Esa expectativa de que ahora sí vamos a lograr avanzar. Luego el gobierno va a tener que tener la capacidad de demostrarlo o no. Y cuán rápido tú lo demuestres va a ser cuán rápido dura probablemente tu luna de miel. ¿Te fijas? Claro. Entonces, el dato bajo la llave es tratar de profundizar en aquellos que son más optimistas. Y fíjense, mira qué interesante. Primero, los hombres están más optimistas que las mujeres. 60 contra 56%. Los mayores de 55 años, mucho más optimistas que los jóvenes. 64% contra 55%. Los jóvenes son los más pesimistas. Después, por nivel socioeconómico, me pareció súper interesante, no hay diferencias. O sea, acá el optimismo se reparte independiente del nivel socioeconómico. Las regiones un poquito más optimistas que Santiago, y aquí hay un factor clave: aquellos que se identifican con la izquierda son mucho más optimistas que aquellos que se identifican como de derecha. 76% de la izquierda está optimista con respecto al futuro. Pero eso es otra como... En cambio, la derecha y el centro, solo un 49%. ¿Y cómo explica esa diferencia tan grande? Bueno, yo creo que esto tiene que ver con los discursos de los candidatos. Los candidatos claro. de derecha, Matei, Kass, Kaiser, está todo mal, Sí, pues, ¿cierto? La candidata de el oficialismo tiene que decir, bueno, no está todo tan mal, digamos, y hay que poner... puede estar mejor. Entonces, es el gobierno de emergencia versus una dimensión un poquito más optimista. De hecho, te estaba mirando aquí, el 81% de aquellos que votan Jara están optimistas, ¿cierto? Sí. En cambio, los que votan Kast o Matei, 46-47%. Claro. Entonces, esa es la gran diferencia hoy día. Es una cuestión más bien que está jugando en terreno político. ¿Y Harold? Mucho. Harold, muy optimista. Oye, Harold y el guiño, total. Y Jara. Janet Jara. Y Janet Jara. Entonces es interesante porque tú puedes ganar con un discurso de emergencia nacional, ¿sí? Puedes ganar con un discurso de que este gobierno lo hizo muy mal, ¿sí? Pero muy rápido, y sobre todo pensando en la segunda vuelta, vas a tener que empezar a girar y darle espacio a el optimismo, a las expectativas positivas, a que podemos hacerlo bien, que podemos salir adelante, porque además un país que ve el largo plazo con optimismo es un país que sale del corto, que sale del día a día, en esas decisiones que son más irracionales, y creo que son países que permiten ordenar las conversaciones de una manera diferente. ¿Qué tal? ¿Estuvo bueno? Está buena, ¿no? me Está encantó el dato buenísimo, bajo llave. Oye, Muy que- emocional, como esta semana. Y igual Johannes Kaiser tiene un porcentaje más alto que Kass y Matei, 55% muy Versus- optimista u optimista. Así es. Eh. Oye, pero mira, déjame profundizar, estaba mirando aquí la encuesta. Miremos todos los indicadores, mira. Percepción de que Chile va por buen camino. Hace 4 semanas estaban 28 y hoy día están 43. Los optimistas ya los dijimos. Después tenemos la percepción de progreso económico. O sea, estaba moviendo en torno al 22% y hoy día están 34%. La evaluación positiva de la situación económica personal y familiar se movía en torno al 52% y hoy día están 67%. En la negativa cae a 24%. Te fijas que los cambios son muy significativos. La situación económica de las empresas estaba moviendo en torno al 50%, hoy día están 60%. Esto es notable. El empleo estaba bordeando el 20%, hoy día están 31%. Entonces está todo moviendo de manera muy significativa. Los consumidores estaban en torno al 30%, hoy día están 45%, el positivo. Entonces hay un cambio de estado de ánimo generalizado. Sí. ¿Te fijas? Desde la evaluación personal, de la evaluación del país a la evaluación personal, a las expectativas que hay en torno a la economía, al empleo. Yo creo que algo tiene que ver también en las coincidencias programáticas que van desde el PC hasta... En seguridad, por ejemplo. En seguridad, en economía. Claro. ¿Y tiene que ver también con el veranito de la última etapa del gobierno también? Yo creo que tiene que ver con esta fase de recuperación, que es normal y habitual en todos los gobiernos. Tiene que ver con el Cyber Day. Yo me debatía, me debatí en mi joyita si traía esta o hablábamos del Cyber Day. Cyber Day volvió a romper récords. Sí. Este es el Cyber Day con mayores ventas históricas.
Sí. Pero no alcanzó la meta de la Cámara de Comercio de Santiago. Eso parece que no Sí. alcanzó la meta, pero... La meta era 490 millones y llegaron a 460. Claro. Igual le falta... Le faltó No una tampoco. cola, pero rompió récord. Guiño, guiño. Pero rompió récord. Sí. Entonces, en el fondo, el Cyber se está transformando en un gran evento del año. Sí. De espacio de consumo y al final nada nos hace más feliz que poder comprarnos Totalmente. una camisita. ¿Compraste algo? ¿Cierto? Zapatilla. No, yo no compré nada, pero Zapatilla. Completo. ¿Tú compraste una Jordan. Zapatillas. No, pues zapatillas para correr. Ah, Jordan son Mis las que la zapatillas para llevan. correr ¿Estaban baratas? estaban más baratas. Ah, mira. Sí, compré, eso Yo sí. quise comprar un pasaje, pero nunca ¿En serio? en la No, fecha no, que no. quiero. No, los pasajes No, son no, difíciles. no, los pasajes sí. imposibles. Viaje Me pasó entre eso. viaje el 12 al 13 de noviembre entre las 8 y las 3 de la tarde. Claro, no. Me pasa siempre, y yo creo que lo hablamos con Jerka Jukic a propósito de la credibilidad del cyber. A pesar de que la gente lo celebra como una fiesta del consumo, hay mucha desconfianza respecto Sí, de mucha. las ofertas. Yo creo que ahí tienen que trabajar aún mejor, a pesar de que tienen medición, canasta y toda la cuestión. Igual hay un tema de credibilidad asociado a las En promos. 5C nosotros lo medimos. Los dos principales problemas del cyber es la desconfianza Sí. y la otra es la sobreestimulación de la publicidad, sobre el hostigamiento Sí. vía mail, vía mensajes de texto. Sí. de Tiene esto en el algunas carrito, marcas. no lo ha pagado, les ha llegado esos mensajes. Sí. A mí me pasa seguido. Oye, bueno, estamos en Plaza Pública en Infinita junto a Roberto Isixson y Rodrigo Bravo, analizando el detalle de la encuesta Academ en Radio Infinita. Analizamos Plaza Pública en Infinita con Catalina Edwards, Roberto Isixson y Rodrigo Bravo. Bueno, último bloque de conversación con, por supuesto, la mirada puesta en lo que viene esta semana. Tenemos ENADE, ¿no es cierto? Y la conmemoración a propósito del 18 de octubre, este fin de semana. Y bueno, en ENADE, en algunas horas más, ya está todo listo. Rodrigo ha trabajado mucho en el debate, en un formato que además es bien desafiante con la cantidad de candidatos que hay. Y que no están contentos los candidatos. ¿Ah? Con el Ya, pero no contigo formato. Sí, se vieron sorprendidos por el cambio de formato televisivo. He sabido yo de algunos que Sí. creían que nada era ese momento de De 15 minutos de presentar. exposición y que Sí. iban a poder, el PowerPoint iba a ser, estaban peleándose por el PowerPoint más lindo. Ahora son 2 minutos. ¿Cierto? Y ahora, Con Rodrigo estuvimos en el sorteo. Nos tocó hacer el sorteo Sí, con po. la Cata, sí, y explicarle un poquito los comandos. Sí, efectivamente habían algunos que levantaron la mano. Sí. Porque Harto. estaban acostumbrados a los 10 minutos, como dices tú, de exposición. Pero claro, al momento en que esto se decide transformar, además del encuentro de la Nacional de la Empresa, en un producto televisado y en un horario donde hay una alta audiencia además, porque es el horario, en el caso de Mega, del fin del matinal, mucho gusto, que Sí. está liderando la audiencia, y el inicio del noticiero del mediodía que conduce Rodrigo Sepúlveda, que también lidera. Oye, y es una audiencia, y esto es lo interesante, Iba a distinta decir lo mismo. a la audiencia De la típica noche. de la política de la noche. Sí. Entonces, es Más otro mujer- público, más mujeres. mucho más mujeres. Sí. Y Que eso es- debería ser muy interesante para Y los difícil porque la candidatos. audiencia de ENADE es distinta. Claro, el público que va a estar ahí es muy distinto al que lo va a ver. Claro, eso es muy empresarial. Sí. Y luego el público va a ser muy... Súper desafiante. Muy de gente que está en la casa, que están haciendo almuerzo. Como decimos la señora Juanita. Claro. Sí, sí, y fíjate que además le generó ruido a los comandos el formato. Y les voy a contar un poquito de qué se trata este formato. Van a tener efectivamente una intervención libre los candidatos al inicio, que está todo sorteado. El orden de cómo lo van a hacer está sorteado todo, cómo se van a sentar, cómo van a Sí. entrar, dónde ¿Quién están en el pregunta público, primero? quién pregunta, está todo La sorteado. respuesta. Para que no haya ninguna duda o desconfianza del proceso. Van a intervenir por 3 minutos todos los candidatos. No va Eduardo Artés, que que finalmente decidió no participar del encuentro. Luego de eso hay un momento del foro donde se va a plantear tensiones que importan, le pusimos a ese momento, que es poner en la disyuntiva, por ejemplo, lo voy a caricaturizar, pero crecimiento versus permisología. ¿Dónde están las claves y cómo se enfrenta esto? El eslogan de este NADE es verba ad facta, Sí. ¿cierto? Que es verba et facta, que es de las palabras al hecho. Entonces, ¿cómo se traduce en esta idea para
anunciar medidas concretas de lo que quieren hacer en su programa de gobierno, y ahí va a estar Juan Manuel Astorga moderando este panel. La Cata es la que primero abre este debate, o sea, la que abre el foro. Va a estar desde tempranito. Tengo que afinar mis cuerdas vocales. Que no se te olvide mencionar a ningún candidato, ¿ah? No. Sí, esa presentación la hace Juanma. Ya. Yo hago toda la parte previa. ENADE, Presidente, propiamente claro, tal. el Sí. presidente, el ministro de Hacienda. Vocativo, y hay un panel también. Sí, Tengo que presentar a Holger Paulman, a Susana Jiménez y al presidente Gabriel Boric, que va a estar telemático. Telemático desde el Vaticano. Primera porque vez, está entiendo, en la historia en la historia. de NADE, que el presidente no está presencial. Coincidió con su agenda. Coincidió porque la confirmación de la visita al Vaticano fue a última hora. De hecho, yo diría que nos enteramos la semana antepasada recién que él iba a estar allá, pero que está dispuesto a participar. Oye, y siguiendo con el foro presidencial, están estas temáticas que importan para que los candidatos resuelvan entre uno y otro estas tensiones que importan, que ellos tienen a la información. Es básicamente cómo le vamos a plantear la pregunta y porque la van a sortear. Le puede tocar cualquiera de los 8. Crecimiento económico versus protección ambiental, capital humano versus automatización, control migratorio versus no discriminación, y así otros puntos que van a sortear y van a tener que explicar esto en breve. ¿Y cuánto espacio hay para ver la tensión de los votos o de el cuán democrático va a ser tu gobierno versus el otro, o cuán riesgoso es la gobernabilidad de uno y otro, que son los palitos que se están pegando hoy día? Hay un momento que se llama Diálogos Improbables, que es la segunda parte del foro, donde hicimos un listado junto a ICARE de 7 temas, donde está democracia, pobreza, Estado de Derecho, educación, que es seguramente el momento donde va a haber tensión, porque en esto también se sortea cuál es el tema que le toca a un candidato preguntarle a otro. Las duplas están previamente sorteadas. Por ejemplo, a José Antonio Caz le toca a Marco Enríquez o Minami, pero lo que se va a sortear en ese minuto es qué le toca, si le toca democracia, si le toca innovación, salud mental u otro. Pero ahí es solo Marco Enríquez quien puede interpelar al otro. ¿Y cuáles son las otras parejas? Eso está entretenido, ¿eh? Déjame ver acá porque los tengo por aquí en algún lado. Ya. José Antonio Caz le pregunta a Marco Enríquez o Minami. Harold May Nichols le pregunta a Evelyn Matei. ¿Quién es el de esta foto? No lo identifico. Eduardo Artés le preguntaba a Janet Jara. Como no va a estar Eduardo Artés, definimos por programación, y esto está informado el comando también, que la pregunta la va a hacer Juan Manuel Astorga. Y en vez de tener 1 minuto y medio de respuesta, va a tener 2 minutos. Yeah. Franco Parisi le pregunta a Johannes Kaiser. Johannes Kaiser le pregunta a Franco Parisi. Evelyn Matei le pregunta a José Antonio Caz. Aquí te quiero ver. ¿Es el momento estelar del debate? Es el momento estelar, porque el resto es Marco Enríquez o Minami, a Harold May Nichols y bueno, Janet Jara, que había sorteado. Eduardo Artés, coincidentemente, le va a tocar con el formato que yo les decía antes. Entonces, o sea, Janet Jara ahí la sacó mega gratis. ¿Qué era mejor que le preguntara a Artés? Que le preguntara a Artés era mejor para ella. No, era mejor, o sea, que Cast, que Matei. Lo identificamos como un momento fome en el sorteo. Pues. Sí. Como, sí, porque sorteamos a Artés. Él nos permitió tener un representante que sacara la bolita por Artés. Por eso quedó esto estipulado con 8 duplas. No es que lo hayamos decidido al azar que haya sido Janet Jara. Así que va a estar bueno. Después de estos ya son las palabras al cierre y los candidatos que estén disponibles van a tener un punto de prensa al final para También se sorteó el orden del punto de prensa. Sí. Entonces sorteamos todo. Con una tómbola virtual y con bolitas. Oye, con Iván, de las dos cosas. Sí. Iván, con su asesor, hay un espacio especial para ellos, escolta, se repartieron invitaciones a los parlamentarios, que también es algo bien relevante, porque hay audiencia. Público. Y va Dorothy Pérez como oradora principal de la nave. Oye, Dorothy Pérez, me escribieron en la semana 2 periodistas diciéndome que en sus plataformas de medios cada nota de Dorothy Pérez hace que aumente la audiencia. No. Entonces, a mí me ha tocado presentarla. Oye, que está una rockstar. Sí, a mí me ha tocado presentarla en eventos, en foros, y aplausómetro nivel 100. O sea, impresionante. ¿Por quién votará Dorothy Pérez? Sí. Aparte, ella cada vez que habla, una bombita tira. Sí. Habla poco, pero habla bien. Y va a hablar harto mañana. Dice mucho. La exposición son como minutos? 45 minutos. Sí. ¿Para Dorothy Pérez? Sí. ¿En nave? Sí. Mira. Ella es la oradora principal. Sí, así que ahí... Harto espacio para... Harto. Yo creo que vamos a estar comentando harto de Dorothy Pérez
y el debate en los próximos días. Va a estar Sí. súper bueno. Fíjate que ahí, y para quienes van a estar presentes y nos están escuchando, invitados, entre otros, por supuesto, Roberto Isixson, vamos a tener un set de televisión, ¿Cuánto radio. me va a llegar a mí? ¿45 como la hora? No, menos. Unos 10 o 15. Por ahí vamos a andar. Tenemos un set de Infinita y Mega al ingreso, justo en la puerta donde entran al VIP los candidatos con su círculo más cerrado. Ahí vamos a estar desde las 7 de la mañana, este humilde servidor con Juan Manuel Astorga. Vamos a seguir con una transmisión continua porque la radio tiene momentos de silencio donde hay que intervenir. Vamos a estar saliendo por la señal digital de Mega Media y ya al momento del foro presidencial vamos a ir con una previa por la señal abierta y la transmisión completa del debate. Mira. No, sí va a estar bueno. Buenísimo. Debería sacar noticias eso y parte de lo que va a marcar la agenda de esta semana, como decíamos, además del estallido social, seguramente. Y vamos a ver cómo se despliegan los candidatos también acá. Yo conversé con algunos comandos ayer, fíjate. ¿Y cómo están? Se prepararon harto. En el caso de Belimatei, por ejemplo, estuvo hasta altas horas de la tarde-noche junto a su círculo más cerrado, Matías de la Fuente, el ex jefe de gabinete del presidente Lagos, Isidro Solís, que se ha transformado en uno de los asesores más cercanos, Juan Antonio Coloma, en algunos de los casos también participa de esto, y su jefe de comunicaciones, Cristian Torres. Perfecto. Sí. Oye, y bueno, va a estar el presidente telemático. A propósito de lo mismo, nos falta solamente por comentar la aprobación y desaprobación del presidente Gabriel Boric, Roberto, en la última Pues esta semana un encuesta. 36% aprueba al presidente, un 61%, si mal no recuerdo, es un nivel de desaprobación. Hay una leve tendencia al alza, está en su punto alto, por así decirlo, la aprobación. Recordemos que la aprobación durante los últimos, desde el triunfo del rechazo, en octubre del 22 hasta hoy día, se ha movido en un promedio, en una banda que es 33% aprobación, 62% de desaprobación. Entonces uno podría decir que esta última semana es un punto alto en la aprobación del presidente. Ujú. Que creo que para lo que queda hacia adelante va a ser interesante ver dos factores. El primero, si es que la aprobación del presidente se mantiene en este punto alto y se parece más bien a ese 38% que votó a prueba en el plebiscito de octubre. O sea, si llega a ese punto, el 38%, y luego si es que ya hacia final de año comienza a superar esa barrera. Yo creo que esa es la pieza pendiente en la relación de Boric. Es una aprobación que nunca cayó mucho. O sea, el punto más bajo de aprobación del presidente fue 25%, después de los indultos, después de los carabineros principalmente. 24, aquí lo estoy revisando. 24. 24 después del asesinato de carabineros en Exacto, Cañete. 24, ese fue el punto más bajo, pero que siempre se estabilizaba muy rápido en torno al 30, 31, 32. Entonces, interesante dos cosas, para resumir, está sobre su promedio, este 36%. La pregunta es si lo logra sostener, Ujú. si se acerca, si se empieza a cerrar en este 38, que creo que es un número bien emblemático, y obviamente si es que en los últimos 3-4 meses empieza a subir. Oye, ¿y qué tal? Yo creo, y lo dijo Carlos Peña en la mañana, yo creo que Gabriel Boric va a ser, sin duda, en el caso de que gane la oposición, el gran líder de la centroizquierda y la izquierda. Tenemos Boric para rato. Sí. ¿Y no Jara? ¿Y no Bodanovich? Yo creo que no Jara y no Bodanovich. Yo creo que es muy difícil desde una alcaldía ser el líder de la oposición. Y creo que en el caso de que Janet Jara pierda la primaria, el Partido Comunista no le va a prestar mucha ropa. Alguien decía el fin de semana, el que verdaderamente tiene el poder es el que decide cuándo usarlo, a propósito de Tomás Bodanovich. Mira. Él no quiso en este momento. No quiso en este momento. Sí, lo dejó para más adelante. Y otra historia estaríamos contando. Oye, te iba a hacer una pregunta. ¿Cuánto le ayuda al presidente Gabriel Boric su agenda internacional? Porque podríamos decir que esta medición viene un poquito después de la ONU, ¿no? Donde tuvo una participación el anuncio de la presidenta Bachelet como candidata a secretaria general de Naciones Unidas, un par de palos a Donald Trump. Por lo general, cuando viaja o cuando se mueve ayuda, ¿no? O sea, la ONU ayuda un poquito, te suma. Pero fíjate que voy a decir algo impopular. Ajá. Me van a pegar después de esto. Pero también es cierto que la economía está un poquito mejor. No está bien, pero está un poquito mejor. Y también es cierto que la delincuencia está un poquito menos mala. No está tan peor. Está un poquito menos peor. Y por lo tanto yo creo que eso también se está empezando a sentir.
De nuevo, es súper fin de impopular. año, Nos viene van a fin de llegar, van a año, llegar sí. unos haters, unos trolls de redes sociales, pero es cierto. O sea, la Yo no, economía yo no está- comparto lo de la economía en todo caso. Pero es que bueno, es que el Cyber Day te lo muestra, te fijas, o sea, empiezan a haber espacios de consumo, viene la Navidad. Sí, o pero sea, porque la gente se aguanta el Bueno, consumo está bien. para el cyber. Está bien, pero ya sea porque te lo aguantaste o porque las condiciones económicas objetivas están Yo creo que mejores. económico es súper amplio. Si acotamos a lo que más le afecta Consumo. a la gente, que es el empleo, yo creo que ahí tenemos un problema. No, yo estoy de acuerdo con que hay un Que no- problema de empleo en que Chile. no se ha sin podido duda, como pero el abordar. consumo está un poquito mejor. Ya, bueno. ¿Podemos seguir hablando después del programa? Sí. Sobre esto mismo. Ya. Esto no se acaba acá. Esto nos acaba acá. Roberto Isixson, Rodrigo Bravo. Nos vemos mañana, tempranito. Nos vemos mañana. Tempranito de Y nada. a los que quieran pueden quedarse conmigo hasta las 8:15 que va a estar en Tolerancia Cero. Ah, ya, Ah, ¿sí? excelente. Me pueden acompañar Ah, con una tabla ya. de queso. Bueno, Buenísimo. voy a comprar cabrita. Oye, bueno, fue Plaza Pública en Infinita, comenzando esta semana, el lunes 13 de octubre. Muchas gracias por habernos acompañado y bueno, nos volvemos a encontrar mañana con todo el análisis de ENADE. Aquí termina Plaza Pública en Infinita. Arrancamos la semana con los datos que mueven la agenda con Catalina Edwards, Roberto Isixson y Rodrigo Bravo por Infinita en la 100.1, infinita.cl y YouTube. Infinita. Palabras con poder.